Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ildefonso Arévalo y vamos a empezar un curso de matemática discreta, indicado especialmente para aquellas personas que se dedican al mundo de la programación y de la informática general, aunque también para los estudiantes de ciencias quizás les resulte también interesante. La columna vertebral de dicho curso se centra en 5 temas importantes a saber: la lógica o el razonamiento matemático, el análisis combinatorio, las estructuras discretas, el pensamiento algorítmico y las aplicaciones y el modelado. Razonamiento matemático. Los estudiantes deben entender el razonamiento matemático para leer, comprender y construir argumentos matemáticos. Es la lógica, y entenderla es vital, no solo para los matemáticos, sino para los informáticos y los científicos en general. Más adelante hablaremos de la técnica de la inducción matemática, usada profusamente, sobre todo en las ciencias de la computación. Análisis combinatorio. Una técnica que permite contar de forma inteligente objetos sin tener que contarlos uno a uno. Son las denominadas técnicas de recuento, tan necesarias para la teoría de la probabilidad. Estructuras discretas. Se debe saber trabajar con estas estructuras, usadas para la representación de objetos discretos. Estructuras de tales características son, por ejemplo, los conjuntos, las permutaciones, las relaciones, los grafos, los árboles y las máquinas de estados finitos. Pensamiento algorítmico. Cierta clase de problemas se resuelven especificando un algoritmo. Una vez escrito el algoritmo, se puede intentar implementarlo mediante una computadora. Más adelante veremos que no todo problema posee una solución algorítmica. Afirmación que quizá a algún aprendiz de hacker o algún programador le suena mentira, pero es así. E incluso existen problemas que, si bien existen algoritmos para implementarlos, son problemas intratables, ya que una computadora tardaría miles de millones de años en resolverlo, independientemente de la potencia de cálculo de las técnicas computacionales existentes hoy en día. La matemática discreta interviene en la especificación del algoritmo, en la inexistencia de errores lógicos, así como del estudio de la complejidad espacial y temporal de un algoritmo. Aplicaciones y modelado. La matemática discreta se aplica a casi todas las ramas del saber humano, desde la química, la botánica, la geografía, las ciencias empresariales e incluso Internet. Además, se aplican este tipo de técnicas de forma natural, de forma intuitiva a la lógica subyacente, sin métodos forzados. ¿Pero qué es la matemática discreta? La matemática discreta es la rama de la matemática que trata del estudio de los objetos discretos, o sea, conjuntos inconexos, o dicho de otra manera, entre los elementos no existen conexiones topológicas. Veamos algunos ejemplos para aclararlo. ¿De cuántas formas se puede elegir una clave para un acceso a un equipo computacional? ¿O cuántas combinaciones existen en un candado de 6 dígitos decimales? ¿Cuál es la probabilidad de que te toque la lotería de Navidad? ¿O la del Euromillón? ¿Hay algún enlace entre los ordenadores de una red computacional? ¿Cuál es el camino más corto entre dos ciudades separadas y enlazadas por otras ciudades? ¿Existen maneras más eficientes para ordenar una lista finita de nombres de una lista? ¿Cómo se puede diseñar un algoritmo más eficiente que otro para una misma tarea? ¿Cómo se puede diseñar un circuito que sume dos enteros? ¿Cuántas direcciones de Internet existen? Ahora podemos entender a grandes rasgos que la matemática discreta se usa siempre que se cuentan objetos, cuando se estudian relaciones entre conjuntos finitos o infinitos numerables. Esto es importante, o cuando se analizan procesos con un número finito de pasos, como los algoritmos. De aquí se deduce que los equipos informáticos son la implementación física de la matemática discreta. Los computadores trabajan con la matemática discreta porque estos manejan información discreta, finita, aunque después se trabaje con estructuras complejas. Al final, al mínimo nivel, se trabaja con estados finitos, en el caso general con unos y ceros.
Es por ello que para los computadores digitales, como lo son la gran mayoría de los existentes, les es imposible trabajar con conjuntos conexos, como por ejemplo números reales. En matemáticas es famoso el número e o la raíz de 2. Estos números son trabajados en la matemática discreta por medio de sus propiedades. Realmente los matemáticos tienen una idea bastante vaga de lo que son, pero se trabaja con sus propiedades al fin y al cabo, que es lo que importa. Pero para los computadores digitales les es imposible. Aunque dispusiéramos de una memoria de, por ejemplo, 1.000.000 de terabytes, alguna burrada, no lograríamos almacenar con totalidad el número pi, debido a que este número es irracional, o sea, tiene un número infinito de decimales, aparte de otras propiedades. Es por ello que se trabaja con aproximaciones. Pero estas aproximaciones son las que utilizamos para modelar el mundo que nos rodea. Las matemáticas discretas aproximaciones, y es por ello que los computadores son fieles aliados al trabajar con este tipo de números. Esa es la diferencia entre la matemática discreta y el análisis matemático o el cálculo. Mientras el primero trabaja con números enteros, fraccionales, estructuras discretas, el segundo trabaja con los números reales, otro conjunto más complejo que utiliza el concepto de límite como base de toda la matemática conexa.